a poner a grabar. Bueno, mis amores, esta semana el Señor nos da un tema muy especial y es acerca del cansancio. ¿Ustedes alguna vez se han sentido cansadas en Sí, una... Yo, yo sí, cansaba y bien dormida, que no doy más. Sí, que las fuerzas se acaban, fuerzas físicas, Ay, fuerzas sí. mentales, fuerzas espirituales. ¿Qué es el cansancio completo. entonces? Debemos de Ujú. entender qué es lo que pasa, porque muchas veces normalizamos situaciones y resulta que Dios quiere que profundicemos para que entendamos que hay cosas que Él está utilizando para hacernos crecer y desarrollar. ¿Qué es el cansancio en términos generales? El cansancio es una señal de que tu cuerpo está avisando que este motor necesita apagarse un momentico para realizar un mantenimiento. Eso es el cansancio. Eh, Hay veces vamos a necesitar apagarnos un momentico para que Dios pueda hacernos un buen mantenimiento. Ni, Lo que Amén, así pasa es es. que hoy en día andamos en una carrera contra el tiempo, contra nosotras mismas, contra el sistema, contra las expectativas, y es un afán y es un acelere, y todo el tiempo vamos en pro de algo y finalmente a veces ni terminamos con nada, y eso Ujú. produce cansancio. Hay varios tipos de cansancio. Tenemos el cansancio físico, que obviamente es el más evidente, que es cuando tu cuerpo no te responde, que es cuando tu cuerpo no te da, cuando te sientes pesada y tu cuerpo, tu fuerza corporal se va. Ese es el cansancio físico que todas conocemos, que todas pues alguna vez lo hemos tenido, ¿cierto? Tal vez en este momento estamos así, estamos cansadas, Sí, cansadita. pero eso se produce ¿por qué? Eso se produce por el exceso de actividad física. O sea, es un cansancio normal que tiene una consecuencia normal. Listo. Eh, pero también hay otro tipo de cansancio que es el cansancio mental. Entonces, ese cansancio mental aparece por el exceso de información, porque hay veces tenemos que estar procesando demasiada información, estamos frente a las pantallas, estamos frente a Netflix, estamos en el celular o estamos estudiando, o tenemos un proyecto y nos sobrecargamos de información y entonces entramos en un cansancio mental. Eso es normal también, entre comillas, porque es una condición humana y van a haber momentos donde vamos a estar bajo mucho, donde está el cerebro produciendo información, 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 información. ¿Qué va a producir ese cansancio mental? Te produce unos baches mentales. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que tú vas por un lado y se te olvidan las cosas. Ay, ¿yo qué iba a hacer? Ah, sí. sí. Yo iba a llamar, ¿y a quién iba a llamar yo? ¿Cierto? O peor Sí, aún, tengo el celular en la mano y yo, ¿dónde está mi celular? Estoy buscando mi celular. ¿Han visto mi celular? Porque uno llega a un punto que agotó el cerebro y el cerebro también necesita descanso. Entonces, ese es un cansancio mental. Otro tipo de cansancio es el cansancio emocional. Esa es una sensación de vacío permanente que tú sientes. Y ese cansancio es debido a la carga emocional. Entonces, conflictos, relaciones tóxicas, relaciones difíciles, gente que te drena mucho y ese exceso de cuidado hacia otras personas, falta de cuidado hacia ti, produce ese cansancio emocional. Y ese cansancio emocional te va a causar una hipersensibilidad y esa hipersensibilidad te va a producir irritabilidad. Entonces es cuando tú ves, por ejemplo, una mamá agobiada porque todo el día está limpiando, porque los niños, porque el trabajo, porque luego llega el esposo y le dicen, está lloviendo y ¡puf! Porque ya llegó al tope del cansancio.
tuvo una sobrecarga emocional, ¿cierto? O cuando muchas veces en una relación de pareja aparentemente está todo bien, pero tú estás guarda y guarda y guarda y guarda y guarda y llegó un momento en que ¡puf! Explotaste también por una sobrecarga emocional. Tenemos otro tipo de cansancio que es el cansancio sensorial. Y ese hoy en día es muy común porque estamos saturados de muchas cosas afuera. Entonces, cuando tú sales y el semáforo, los pitos, los gritos, los perros, bueno, no sé, los gamines, usted vaya un día al centro y quédese unas horitas, usted llega estresada a la casa. ¿Por qué? Porque el solo hecho de salir de tu casa ya te está generando un estrés, un cansancio. ¿Por qué? Porque ya sientes peligro, porque sientes ansiedad, porque entonces se cruzó el peatón imprudente, porque entonces la patineta se atravesó. O sea, hay una cantidad de que te sobreestimula. Y al sobreestimularte, pues obviamente luces, pitos. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué es lo que tú quieres? Silencio. Mm, Ojalá apagar luces, generar un ambiente de paz, de calma y de armonía, ¿cierto? Entonces, digamos que esos primeros cuatro tipos de cansancios que son el cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio emocional y el cansancio sensorial son comunes, ¿cierto? Y digamos que lo sabemos manejar. Pero el cansancio del que les voy a hablar hoy es el cansancio del alma. mm, Nosotras somos tripartitas. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Muchas nos preocupamos solo por el cuerpo, por mantener salud física, por mantener una buena figura, pero no nos preocupamos por el alma ni por el espíritu. Otras se preocupan demasiado por el espíritu, pero descuidan el alma y el cuerpo, ¿cierto? Y otras se preocupan solo por el alma, pero descuidan el espíritu y el cuerpo. Y eso es un triángulo que tiene que ser equilibrado, no puede faltar ninguno de los laditos porque entonces no va a funcionar. El cansancio del alma es lo que nosotras llamamos comúnmente estoy con la depre, estoy en la inmunda o estoy en crisis existencial. ¿Nunca lo han oído? Muchas veces yo creo que hasta lo hemos dicho nosotras mismas. No, no me hallo, nada me llena, estoy cansada, sin propósito, ay, como que respiro porque me toca, sobrevivo, mas no vivo. Y hoy quiero que entendamos que ese tipo de cansancio, ese agotamiento profundo va más allá de tu cuerpo y de tu mente. Es un estado en que la persona pierde como su motor interno, como su propósito, como su luz, como su brillo. Y ese cansancio es una fatiga que te roba el propósito, que te hace sentir que das mucho y recibes poco, que te hace sentir que tienes una vida vacía, que te hace sentir que no has hecho nada significativo, que te hace sentir que de pronto no eres nadie. O sea, ese tipo de cansancio te lleva a sentir pesadez de ánimo, ¿sí? Entonces un día te puedes subir a la cumbre y al otro día te bota a lo más profundo. Te produce una crisis existencial. Entonces, ¿qué pasa si yo soy cristiana? ¿Por qué voy a tener cansancio en mi alma? Pues si yo oro, si yo pido la presencia del Señor, si yo voy a la iglesia, pues se supone que yo no debería tener ese tipo de cansancio, ¿cierto? Pero les voy a nombrar algunos personajes bíblicos que siendo muy usados por Dios, tuvieron crisis existencial. Vamos a nombrar primero a Elías y eso está, si quieren tomar nota, en Primera de Reyes 19. El agotamiento de Elías
fue un agotamiento después de una gran victoria. Es decir, Elías estaba bien, él venía de una gran victoria, pero precisamente después de esa victoria salió huyendo al desierto por miedo y llegó a un agotamiento total. Es increíble si todo le estaba saliendo bien, si todo le fluía, si estaba en la cumbre en ese momento, o sea, él había triunfado en esa batalla que él tenía el respaldo de Dios, a él todo le salió bien. Tuvo la victoria y se llenó de miedo y terminó agotado en tal punto que le dice al Señor, debajo de un enebro, que me imagino que es como un árbol, no sé, dice, deseo morir, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No tiene sentido. ¿Cómo después de que yo acabo de tener tremenda victoria que Dios me da, que estoy en un tiempo, en un top cumbre, digo, ya, Señor, quítame la vida? ¿Por qué le pasó esto a Elías? Pues le pasó esto a Elías porque resulta que cuando él estuvo en ese momento, a pesar de que Dios estuvo con él, el miedo, la soledad, la tensión emocional y espiritual que él tuvo durante el tiempo de su promesa, de su victoria, le produjo ese cansancio total. Y eso yo creo que nos pasa muchas veces. Venimos de pronto construyendo algo, o bueno, para no ir más lejos, les pongo el ejemplo mío con mi negocio. Oré por él, tuve respuesta de Dios, el Señor me dio más de lo que le pedí, me ha respaldado todo este tiempo, pero en este momento yo me siento como Elías, agotada, totalmente agotada y le digo, Señor, por favor, ayúdame, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, la gente diría desagradecida. No, simplemente demandó mucho más de mí de lo que yo misma esperaba. Y Dios ha estado conmigo, sí, pero ha habido alta tensión. Ha sido un tiempo de mucha responsabilidad, de mucha prueba, entre comillas. Entonces llega un agotamiento. Porque sí, las bendiciones llegan y las bendiciones también traen una gota y de sudor, de responsabilidad. Y cuando tú las disfrutas, también llega el agotamiento. Entonces hay que entender, por ejemplo, aquí con Elías, él decía, quítame la vida. Yo, bueno, Dios mío, llegaron hasta allá. Pero él le decía, en miedo, ese desgaste que tuvo, pero mire lo lindo. Dios no lo regañó. No le dijo, "Ve, este desagradecido, miserable, yo acabo de darte la victoria, eso En ningún momento. El Señor lo que hizo fue primero reconocer que él necesitaba recuperarse. Y Mm, es más, él le dijo primero que durmiera y le dio comida. mm, El primero suplió sus necesidades físicas para poderle suplir su necesidad espiritual. Entonces, muchas veces ese cansancio que tenemos es porque descuidamos también ese compromiso con nosotras mismas, de un buen descanso, de un buen reposo, de dejar que el Señor lleve las cosas a su ritmo, de no pensar que si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Entonces, dejar que Dios primero, mire, Dios fue tan consciente que Dios no le dijo, venga, Elías, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué piensa así? ¿Por qué es tan desagradecido? Le dijo, él lo vio agotado. Y Dios ha visto nuestro agotamiento, Dios ha visto nuestro cansancio. Tal vez estamos agotadas por la economía, otras estamos agotadas con alguna enfermedad, otra a nivel emocional, otras estamos cansadas de alguna situación X, pero ese agotamiento Dios ya lo vio y Dios lo va a restaurar y Dios nos va a sacar de ahí. Otro personaje
que es el plus, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De quién estoy hablando? Sí, David. David. El hombre que, o sea, para que Dios diga que era un hombre conforme al corazón de Dios. No, pues un ángel, tenía que ser un ángel, tenía que ser alguien muy wow, un top. Sin embargo, David, después de que entró en la promesa de que llegó, ya era rey, su pecado lo empezó a atormentar. Y David que cayó en un cansancio de angustia y de culpa tremenda. Incluso él dice, o sea, él describe en sus salmos esa sequedad, ese desespero emocional. Él expresa con todo sentimiento y él dice, por ejemplo, en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Te turbas dentro de mí? O sea, él mismo se hablaba y él mismo se decía, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy destruido? ¿Por qué estoy quebrada? ¿Por qué me duele? O sea, él expresaba lo que le estaba sintiendo a Dios. Y él dice, estoy cansado en el Salmo 6 de mis gemidos. Mis ojos están gastados de sufrir. No sé cuántas veces hemos llorado en el secreto. No sé cuántas veces le hemos dicho a Dios, ya, no doy. Pero este cansancio de David traía culpa, porque él sentía que no merecía el perdón, porque él sentía que le había fallado a Dios y le dolió en su corazón haberle fallado a Dios. David, él, aparte de eso, él sabía que ese pecado le había traído unas consecuencias graves. Y entre ellas también estaba el peso de sus errores, la sensación de abandono y aparte la persecución de sus enemigos, que eran parte de las consecuencias. Entonces llegó ese cansancio a David. Y yo sé que muchas veces nosotros también hemos pasado por ahí, por un cansancio de repetir siempre una misma situación o de caer en algún vicio o en un mal hábito o de, no sé, de sentirnos perseguidas, de sentirnos oprimidas. Entonces, ese tipo de cansancio, David se lo entregó al Señor. Él gemía, él se desnudaba literalmente delante de Dios. Él no se guardaba nada. Para que Dios diga que era un hombre conforme al corazón de Dios, David hablaba siempre con total honestidad delante de Dios. Otro ejemplo que les traigo de cansancio es el de Job. Job tuvo cansancio por un sufrimiento multicasual. ¿Y eso qué significa? Que lo perdió todo. Job en un solo momento de su vida perdió todo. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su ganado. Estaba bien y de un momento a otro, pum, 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 hasta abajo, hasta la enfermedad, su cuerpo, sus amigos, o sea, todo en contra. Y yo no sé si ustedes alguna vez han tenido esa sensación de que ningún camino se abre, que todo está bloqueado, que las puertas se cierran, que las cosas por las que tú oras no llegan. Ese cansancio multicasual es un dolor físico por pérdidas, es un desapego, es un cansancio que llega por la incomprensión social también, por la presión a Job sus propios amigos, es más, su propia esposa le decía, maldice y muérete. Entonces imagine qué apoyo tenía él si lo había perdido absolutamente todo. Todo, todo, todo. Y yo conozco chicas que han estado en este grupo que me han dicho, perdí a mi mamá, perdí a mi hermano, perdí a tal. Hace poco
la semana pasada me visitó alguien y me dijo, en 9 meses he perdido 5 seres queridos. No sé qué pasa, mi familia viene con un manto de muerte, de enfermedad, nada se nos da, no doy más. Es ese cansancio o sea, multicasual. Llega un momento en que tú dices, Dios, por favor, no más, no más pruebas, no más dolor, ya no doy más. ¿Cómo enfrentó Job esto? Él entró en un diálogo de confrontación con Dios. Él se fue a hablarle cara a cara a Dios y le dijo, ¿qué pasa? O sea, él quiso justificar su dolor delante de Dios y Dios le mostró su soberanía. Y cuando él entendió la soberanía de Dios, empezó su restauración. Entonces, muchas veces esos tipos de cansancio van a llegar a nuestras vidas. Pero no es porque Dios se haya olvidado de nosotras, no es porque Dios se está vengando de nosotras, es porque son parte de algunos procesos por los que tenemos que pasar. Otro personaje, Jeremías. Jeremías era el profeta llorón. Él lloraba por todo, era demasiado sensible. Entonces yo creo que yo me parezco a Jeremías en eso. Me pueden decir Gloria León, consejera mentora llorona. Ahí se las dejo. Porque sí, o sea, soy demasiado emotiva en ese sentido. Y Jeremías sufrió de cansancio por el rechazo, porque él llevaba la palabra, él llevaba el mensaje, pero no lograba impactar, no lograba que le hicieran caso. Entonces él llegó incluso a maldecir el día que nació. Él renegó hasta del día que nació y él decía que ya no quería hablar más. Muchas veces tú has insistido o hemos insistido en una situación por años, en querer cambiar a alguien, en querer cambiar una situación, y no pasa nada. Y hemos renegado de eso. Ah, ¿ya hasta cuándo? Qué pereza y no sé qué y no sé cuántas. Pero Dios dice que este tipo de cansancio nos produce frustración, o sea, nos produce un aislamiento social, porque cuando tú empiezas a ver que no hay una respuesta positiva a una situación y que va una vez y van 2 veces y van 3 veces y sigue, 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 llega un momento que te frustras tanto que tú decides aislarte. Y es lo peor que tú puedes hacer. No debes aislarte. Ya ahorita les explico por qué. Entonces, ¿cómo hizo Jeremías para levantarse de ese agotamiento por el rechazo? Él encontró la fuerza interna expresando su dolor genuino delante de Dios. Todos, mire que estos grandes personajes, todos fueron honestos con Dios. Todos tuvieron la necesidad de tener un espacio, una intimidad con Dios y todos buscaron una restauración integral. Entonces, ¿por qué honestidad? Porque no podemos fingir que estamos bien. No debemos fingir que estamos bien, debemos expresarnos abiertamente, buscar apoyo, buscar esa ayuda idónea que nos aconseje, que nos levante, que nos impregne de fe. Necesidad de retiro porque necesitamos apartarnos del ruido. ¿Y cuál es el ruido? Todas esas voces que llegan, todos esos problemas que llegan, toda esa presión que llega, ese es el ruido que no deja que realmente escuchemos la voz de Dios. Y hay veces hay que retirarnos, hay veces hay que apartarnos un poco para poder encontrar la voz de Dios. Entonces, también, ya les hablé de hombres, de grandes hombres de la Biblia que pasaron por cansancio, pero también hay mujeres. Tenemos mujeres, entonces encontramos que hubo mujeres que enfrentaron situaciones de agotamiento extremo por donde su fuerza emocional y espiritual llegó al límite. Y yo no sé si tú alguna vez has llegado al límite, pero yo he llegado al límite muchas veces, donde las fuerzas espirituales no me dan, donde las fuerzas físicas no me dan, donde las fuerzas emocionales no me dan.
Y empieza uno a decirle, Señor, levántame, por favor. Y uno tiene que empezar a buscar las herramientas adecuadas para salir de esas situaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos a Noemí. Yo alguna vez ya les había hablado de Noemí. Ella venía de una gran pérdida. Ella había perdido su esposo, ella perdió sus dos hijos, ella perdió su identidad, ella estaba de extranjera, ella estaba fuera de su pueblo natal, por decirlo así. Entonces, ella tenía el dolor y la amargura del luto. Y el luto necesita. Ay, sí, así es. Me están escribiendo, sí, Nancy, es verdad. Hay momentos donde todas llegamos y decimos, no más. Ese luto te quita como el sabor y la sazón de la vida. Y hay que saber procesar el luto delante de Dios. Porque mire, Noemí, a través de ese agotamiento por el luto, Noemí cuando llega a su tierra, todo el mundo la llamaba Noemí por su nombre, que significa placentera. Y ella les decía, no, llámenme Mara, que significa amarga. Eso es el luto, amargura interna, un dolor interno fuerte. Y esa Mara es un duelo prolongado, es una sensación de vacío profundo. Y solo Dios te lo puede llenar, solo Dios. Y sí es posible, pero tienes que aprender a soltar. Hay personas que se apegan tanto al recuerdo y a la esencia de ese ser que partió, que no lo sueltan. Y hay que soltar. Dios nos los prestó, nuestros padres, hijos, esposos, hermanos, y obvio que duele el alma cuando se pierde un ser querido, porque hay un desapego, porque fueron años de convivir, porque hubo recuerdos, porque hubo momentos, ¿cierto? Pero hay que soltar. Hay que entregárselos a Dios y decirle, Señor, gracias por habérmelos prestado. Gracias, Señor, por lo que permitiste que viviéramos. Si hubo cuentas pendientes, perdonar, soltar y entregar el dolor a Dios para que haya una restauración. Noemí, cuando ella volvió, la restauración de Noemí no se dio por ella misma. Dios usó a alguien para llevarle la restauración a Noemí. Y ese alguien fue su nuera, Ruth. Y la recuperación vino en su vejez. Así que la restauración de Dios no viene por un calendario. Dios no mira edades, Dios no mira situaciones económicas, Dios no mira situaciones sociales. Dios simplemente restaura a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y Él ha prometido que aún en la vejez cumplirá su propósito. Así que no pensemos o que estamos muy jóvenes o que estamos muy viejas. Dios, si quiere restaurarnos, nos restaura, nos usa y nos multiplica. Otra mujer, Ana, la mamá del profeta Samuel. Mire que no era la mamá de cualquiera, era la mamá elegida del profeta Samuel. Y ella llegó a un cansancio por la espera y el menosprecio. Imagínense que ella, Dios no le había concedido el tener hijos y la esterilidad para ella era su tormento, su dolor, su fatiga. Yo me imagino todas las mamás pavoneándose, mostrando la pancita, mostrando sus bebés. Y aún la gente es cruel, que sabe que muchas veces las personas, Dios por algún motivo, no a todas nos da hijos, aún así a otras no.
pero a veces la gente es imprudente, la gente, y no van a tener hijos, ¿y para cuándo los hijos? Y entonces no sé qué, o sea, no. No debemos caer en eso. No, aquí Ana, ella estaba cansada de esperar y ver cómo em, precisamente la rival que ella tenía, que era Penina, la mortificaba todo el tiempo. Porque el enemigo sabe qué es lo que te duele y te va a mortificar todo el tiempo con eso. ¿Sí? Entonces, Ana vivió durante años bajo presión social, bajo la esterilidad, bajo la provocación de Penina, y su alma se fatigó por un deseo que no había podido cumplir. Y yo no sé cuál es el deseo de tu alma, el deseo de tu corazón que no has podido cumplir, pero que hoy te tiene fatigada. Yo tengo muchos. Y durante años me olvidé incluso de muchos. Hasta ahora el Señor está trayendo nuevamente a la luz muchos deseos que tuve y que no se han cumplido. Pero no es tarde. Yo los daba por muertos, pero Dios ha decidido resucitarlos poco a poco. Entonces, la Biblia dice que ella con amargura de alma, oigan pues, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No dice que lamentó, que gimió, lloró, pero aparte de eso dice abundantemente. Cuando yo tuve, bueno, yo he tenido muchos momentos en mi vida difíciles, pero de aquellos momentos que de verdad tú ya dices, por favor, Dios, no más, no más y no más. Yo me acuerdo que yo entraba muchas veces a tratar de orar y ni siquiera la oración me salía porque tú en esos momentos pierdes como tu conexión o sientes que pierdes tu conexión espiritual. Y yo me acuerdo que yo me ponía un cojín y yo quería gritar y yo quería como soltar un dolor que yo sentía que me salía y me desgarraba desde lo más profundo. Eso es llorar abundantemente, gemir, soltar. Y muchas veces tenemos esos dolores ahí todavía dentro. No nos debe dar miedo soltarle a Dios esas lágrimas abundantes, porque incluso la palabra dice que todas nuestras lágrimas Él las tiene ¿dónde? Su redoma. En su redoma. Es decir, ni una sola lagrimita de las que hemos derramado se va a perder. ¿Y por qué las tiene? O sea, ¿qué sentido tiene que Dios recoja nuestras lágrimas? Porque es que nuestras lágrimas es adoración. Nuestras lágrimas son oraciones. Nuestras lágrimas representan eso. Por eso Él las recoge, por eso Él las tiene, porque si no, no tendría sentido. Pero a Él le gusta porque es parte de nuestra adoración, porque es cuando yo creo que de verdad somos genuinas delante de Él, transparentes, cuando ya estamos completamente desnudas. Ana encontró alivio cuando por fin derramó su alma delante de Dios. El texto dice que tras orar con honestidad, se fue la mujer para su camino, comió y ya no estuvo más triste. Entonces, cuando nosotros logramos soltar todo ese dolor, toda esa ansiedad, toda esa angustia y lloramos abundantemente, aunque aparentemente la situación no cambie, tú ya cambiaste. Ya dentro de nosotras ya hubo un cambio interno, un cambio poderoso. Ya se nos activó la fe, ya no se nos activó la esperanza, ya vemos todo más fácil, ya sentimos que, bueno, digo, madre, pues sigamos para adelante y como que volvimos y nos soplaron vida. El soplo de Dios vuelve a nosotros. Otro personaje que tenemos, otra mujer muy importante es Agar, la concubina de Sara, la esposa de Abraham. El cansancio de Agar fue un cansancio del descarte y la soledad.
Agar se vio atrapada en un conflicto familiar que ella no estaba buscando. Ella no fue donde Sara le dijo, ay, déjame acostar con tu esposo. Fue Sara la que fue necia y le dijo, venga y vaya, acuéstese con mi esposo. Porque Sara veía imposible esperar la promesa de Dios. Y muchas veces el cansancio llega a nosotros porque estamos en conflictos por otras personas. Venimos a tener consecuencias por responsabilidades de otras personas y nos vemos involucrados en eso. Entonces, cuando Agar fue expulsada, porque ya después de que, mire cómo es, Sara la manda que se acueste, tiene el hijo, tiene el hijo y ya le da rabia porque ahora sí pudo tener un hijo. Y entonces le dice, bueno, ahora te vas, te destierro y te vas con tu muchacho. Entonces quedó desamparada, quedó sola, tenía que atravesar el desierto y llegó un momento en que Agar ya no podía más. Entonces, ¿qué hizo Agar? Llegó y dejó a su hijo aparte, porque dice la palabra que lo dejó ahí para dejarlo morir. ¿A qué punto de desespero llega uno para decir yo dejo a mi hijo porque no soy capaz de verlo morir, pero sé que va a morir y yo voy a morir con él? Agar llegó a ese punto donde ella desde lejos no quería ver morir a su hijo y se sentó a llorar desconsoladamente. Mire que hizo lo mismo que Ana, lloró desconsoladamente. Era el cansancio de aquella persona que ya no tiene más opciones. Cuando usted ya siente que no hay nada más que hacer. Cuando ya te dieron un diagnóstico médico que supuestamente no tiene reversa, cuando ya llegó una quiebra y las deudas sobreabundaron, no hay más que hacer. O sea, hay situaciones que te llevan al límite. Pero entonces, ¿qué más hizo que Agar llegara a ese cansancio? Pues el maltrato, el rechazo, la irresponsabilidad de Sara, porque para mí fue irresponsabilidad que la metiera de cabezas solo por querer ella sentirse realizada, entre comillas. Pero ¿cómo llegó la restauración a Agar? Dios la encontró. Mire lo que dice tan lindo en la palabra. Dios la encontró en su punto más bajo. Ella lo llamó el Roí, el Dios que me ve. Y ese es el Dios que tú y yo necesitamos encontrar. El Dios que me ve, el Roí, el que está cuando estamos en nuestro punto más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes no han visto que cuando uno ora, uno levanta sus manos, ¿cierto? Pero si tú oras de rodillas, Dios es más grande. Pero si tú te postras completamente en el suelo, estás en tu punto más bajo y Dios está en el punto más alto. Entonces, cuando Dios nos encuentra en el punto más bajo es cuando estamos completamente postradas, rendidas delante de Dios. Y esa rendición no es debilidad, es sabiduría, porque es entender la soberanía de Dios, es entender que Dios es el que tiene el control. Eso es realmente llegar y permitir que Dios llegue al punto más bajo de nosotras. Me encantó eso cuando dice, Dios la encontró en su punto más bajo. Dios a mí me encontró en el punto más bajo, muchachas, cuando yo me aparté de la iglesia, cuando empecé a hacer mi voluntad, cuando empecé a hacer cosas que no honraban el nombre de Dios, me estaba llevando a mi hija por delante, me estaba autodestruyendo y llegué a un punto en que nada tenía sentido y Dios llegó ahí. A él no le importó mi suciedad, a él no le importó mi maldad, a él no le importó mi pecado, a él no le importó mi pasado, solo le importó que yo lo necesitaba
y él me guió. Entonces, no te preocupes por lo que has pasado, no te preocupes qué tan bajo hayas caído. Dios te ve. Y si te ves para levantarte y para restaurarte. Em, Otra mujer muy importante, la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo un cansancio crónico, muchachas. Al igual que Job había perdido todo, esta es la versión femenina, entre comillas, porque la mujer del flujo de sangre lo había perdido todo. Había ido a médicos, yo creo que su familia ya la había dejado por la condición, era una mujer inmunda en esa época, considerada así, rechazada, una mujer que no podía estar en la sociedad, tenía que ser aislada, una mujer que no tenía con quién hablar, una mujer señalada, una mujer juzgada, una mujer que ya no tenía recursos económicos porque dice que lo había gastado todo, todo. Y esa mujer no solo estaba enferma, estaba exhausta de luchar contra una sociedad que la juzgó, que la señaló, que la rechazó. Y este es el síntoma de muchas de nosotras, que ya estamos cansadas de que se nos juzgue, de que se nos critique, de que seamos el blanco de muchas personas. No sé, este tipo de cansancio em, hacía que ella se sintiera realmente acabada. Era un cansancio crónico, absurdo. Y yo creo que es terrible cuando llegamos ahí. Es muy duro cuando estamos ahí. Pero ¿cómo se restauró? ¿Cómo llegó la fuerza a ella, la fe? Pues dentro de su debilidad, ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Ella ni siquiera dijo, si yo encontrara a Jesús, si yo lo viera cara a cara, si él me abrazara, si él me tocara. Ella dijo, si tan solo tocara el borde, la puntica del manto de Jesús. Eso lo que quiere decir es que ella necesitaba recuperarse y fue sanada físicamente porque al tocar el borde del manto de Jesús, ella mostró reverencia, pero ella sabía que él era el único que tan solo medio tocarlo, un poquito, poder iba a salir de él. Tú no necesitas una medida de fe gigante para tu milagro. Nosotras necesitamos un granito de mostaza, un granito de sal, un granito de azúcar. Esa es la medida de fe. Dios no necesita que le impactes, Dios no necesita que hagas nada extraordinario. Eso, eso era lo que ella necesitaba y medio lo tocó. Ella sabía, ella dijo, yo sé que Él es Jesús, pero no necesito que Él me vea. Solo necesito tocar el bordecito de Él para que su poder, su soberanía, su grandeza me sane. Y fue sana, pero más aún. Cuando tocó el manto, Jesús sintió que el poder había salido de él. Muchas veces nosotras ya hemos tocado el borde del manto y sentimos que Jesús voltea a vernos y nos dice, Mónica, me tocaste. Berenice, me tocaste. Nancy, Piedad, Lucy, me tocaste. ¿Qué quieres, hija? Porque él dice que aquí ella, cuando él le dijo, hija, ella recuperó su identidad. Antes era la inmunda, la mujer del flujo, pero en el momento que tocó el manto de Cristo, fue su hija, sana, libre de ese azote. Entonces, qué bendición que en todos estos casos todas encontraron el reposo, la paz y la respuesta que necesitaban a ese cansancio. Yo no sé cuál sea tu cansancio, o si los tenemos todos, o si tienes una parte,
Pero mira, para salir del cansancio que te doblega el ánimo, porque no hay nada más, la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Un día estamos bien y al otro día estamos, ¡pum!, caídos, porque son los picos de ese cansancio que viene a producir en nosotras eso. Entonces, debemos tener un poco de, de amor propio, de misericordia hacia nosotras. Pero ojo, ese amor propio y esa misericordia hacia nosotras no se puede convertir en conmiseración ni en victimización, ni volvernos víctimas. Conmiseración es pobrecita yo, porque todo me pasa a mí, es que siempre es lo mismo y yo nunca voy a salir, porque ese es el manto que el enemigo quiere ponerte, pero no es el manto que el Señor nos da, no es la armadura que Dios nos da. Entonces, cuando yo te digo que debemos tener misericordia con nosotras, es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu, pero no entrando en hacernos víctimas ni en aceptar la conmiseración. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, es ahí donde Dios empieza a actuar. Es justo ahí donde definitivamente el cielo se empieza a mover. Porque cuando tú llegas al final de tus fuerzas, tú entregas el control. Tú estás diciendo, me rindo. No pude, no, no más, no me dan más, no pude. Intenté por aquí, hice por allá, solucioné por aquí. No pude, nada se me dio como yo pensaba y cuando me rindo, el cielo empieza a actuar, porque Dios está así. Otra vez, bueno, hágale Berenice. No, por ahí no. Bueno, va a ser, no, yo espero a que usted se rinda y yo haga. Ujú, tranquila, yo sigo esperando. Hasta que llega un momento en que ya Berenice ni por aquí, ni por allá, ni Mónica, ni Gloria, ¡pum!, llegan al callejón sin salida y entonces el Señor dice, ¿ya? ¿Ahora sí? Bueno, gracias. Ahora sí, déjame actuar a mí. ¿Listo? Dios es experto en aparecer en esos momentos, porque es ahí donde se muestra su gloria. Qué bendición tan grande. Dios restaura, pero también multiplica. El problema no son las cargas que tenemos. El problema es cómo llevamos las cargas. Porque cargas siempre vamos a tener, responsabilidades siempre vamos a tener, pero es cómo llevamos esas cargas. Las estamos llevando bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza de Dios o en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. ¿Listo? No puedes dejar de tener fe. Y muchas veces yo veo que es más fácil tener fe en otras cosas que en Dios. En estos días fue muy curioso porque estábamos hablando con alguien porque estamos vendiendo un apartamento. Entonces, ay, ¿y ya lo vendieron? No, no se ha vendido, todavía no. Entonces, pero Dios lo tiene, le decíamos a la persona, Dios lo tiene, tiene el tiempo, tiene el cliente, estamos orando y estamos haciendo lo que hay que hacer. Échele ruda. Eso misma, la ruda es buenísima. Acuérdese que eso, vea, eso es inmediatamente lo que hace que le llegue, eso es algún bloqueito que tiene. Entonces le, pero ven, entonces, ¿qué dice Dios de la brujería? No, no, yo no creo en la brujería, yo no creo en el ocultismo, no, no, yo amo a Diosito, pero échale un poquito de ruda. No somos coherentes. A veces nuestra medida de fe en Dios es así, pero llega cualquier otra cosa y nos dicen, vea, échele trapé con canela, échele esencia de hecho, échele azúcar para allá, échele la sal para allá, bote el tenedor para arriba, bote el cuchillo para abajo. Y muchas veces esto hace que muchas personas se desvíen y le pongan más fe a eso
que a lo que Dios realmente quiere hacer. Entonces, no las juzgamos, porque yo creo que muchas pasamos por ahí, y si no, gloria a Dios por ustedes, pero yo sí lo hice. Entonces, no podemos tener menos fe en Dios, sino al contrario, nuestra fe está fundamentada en Dios. Para sanarnos del cansancio, debemos recordar que es la gracia. La gracia de Dios es un regalo que Él ya nos dio, no por merecimiento, no porque hicimos algo extraordinario, sino por amor. Es por amor, simplemente Él quiso darnos su regalo y nos lo dio. Pero la gracia no es productividad, la gracia no es activismo. O sea, la gente cree que oro más, entonces Dios me oye más. Ayuno más y esto. Voy a la iglesia y entonces esto. Y creemos que eso se negocia con la gracia y creemos que eso es para manipular la fe. No, eso son disciplinas espirituales y hay que alimentarlas y hay que tenerlas. Pero la gracia es gracia y es gratis, Amén. así de sencillo. Entonces, nosotros debemos recordar que por la gracia Dios perdonó nuestro pasado. Por la gracia Dios nos tiene en su presente. Y por la gracia Dios nos dará un futuro. Es así de sencillo. La gracia es la esperanza, pero el enemigo siempre va a poner la incredulidad en tu vida. Va a poner incredulidad para que tú te olvides de tu fe, para que tú te olvides en quien has creído. Y tú debes creer en Dios, aunque las situaciones sean difíciles, porque Él es el único, Él es el soberano, Él es el todo suficiente. Eso no lo tenemos que meter como inyectarnos aire, no sé, algo que llegue a lo más profundo de nuestro ser. El dolor que a veces sentimos, debemos darle gracias a Dios por el dolor, porque el dolor que a veces sentimos es como un cincel que le da forma a nuestro destino. Muchos milagros se han manifestado en los momentos más abrumadores de nuestra vida. Yo he tenido milagros en momentos muy críticos, pero muy críticos. Vean, hace muchos años, en una crisis económica muy fuerte en mi primer matrimonio, pero muy fuerte, decirles que ni sal había en la casa, que nos habían echado el apartamento, que ya teníamos el último día para entregar el apartamento. Debíamos como 3 meses de arriendo, tocaba pagar trasteo, pagar apartamento para poder ser, mejor dicho, no había nada que se pudiera hacer, nada. Yo ya había orado, yo intercedía, yo gemía y le decía, Señor, yo veía a mi niña pequeñita, muy chiquitica, yo decía, ¿para dónde voy a coger con mi niña? Esto, lo otro. Salimos de la iglesia. Y me acuerdo que una persona de la iglesia nos dijo, venga, ¿por qué no me acompañan para que no se vayan así nomás, no se aburran, venga, acompáñenos que vamos a ir a visitar a un amigo. No, pero es que qué pena, nosotros no, venga, los invito, camine, váyanse conmigo. No fui. Llegamos a una casa donde unos amigos de él. El cuento fue que la señora se llamaba Imelda, el señor don Joaquín. Bueno, estábamos ahí en la sala, yo aburrida, y él, no sé qué cara de tragedia tendría yo que inmediatamente, pues ella sí le preguntó al amigo de nosotros y le dijo, ¿qué le pasa a ella? Y él muy prudentemente, pues aparte le contó, le dijo, no, están pasando una situación muy difícil, esto, bla, 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 bla. Para resumirles, una señora que nunca había visto, una señora que no me conocía, una señora que ni siquiera era vecina, amiga, nada. Se fue con el esposo y al ratico apareció y me dijo, Gloria, toma.
Ve, paga para que no te saquen de tu apartamento. Yo, ¿cómo? Yo le dije, no, yo no tengo dinero para pagarte. Me dijo, no, no te estoy prestando, te lo estoy dando. Ve y paga para que no te saquen de tu apartamento. Fue tanto el choque mío de ver la gracia de Dios, de ver el milagro en el momento más crítico, que a mí todo esto se me rompieron los vasitos inmediatamente, como si me hubieran, ¿qué les digo yo? No sé cómo golpear, pero inmediatamente por aquí todo esto se me rompieron los vasitos sanguíneos y no, tuve una manifestación de liberación en ese momento tremenda porque fue contundente el milagro de Dios. Para hacerles una comparación, muchas las que han sido mamás sabemos lo que es un parto. Usted primero se embaraza, tiene la ilusión, viene el proceso de gestación del bebé. En ese proceso de gestación tú vas a sentir cantidad de cosas, náuseas, no vas a poder dormir, cambian tus hormonas, cambia tu genio, muchos cambios vienen a tu vida, emocionales, físicos, pero es evidente que el milagro de la vida está dentro de ti. Se está gestionando la vida. Así es el milagro. Dios ya pone el milagro y se está gestionando, pero Él necesita un tiempo para que dé a luz. Pero el día del parto, ese día es el que más duro es. Mientras dilatas tus contracciones, las que hemos tenido hijos, sabemos lo que duele los condenados chamacos, pero después de que nace el bebé, ¿qué se siente? Alegría, felicidad. Alegría, paz, descanso. Así es el milagro, muchachas. Así son los milagros. Hay que engendrarlos, hay que cultivarlos, hay que saberlos esperar y hay que reconocer que van a llegar, así sea en el momento más doloroso y más crítico de tu vida. Les voy a resumir, hoy sí fue un poquito más larguita, pero ya voy a terminar, muchachas, pero es que el tema está como bueno o están aburridos. Ay, Díganme la verdad. no. Tan lindo. Bueno, hay unas pautas bíblicas que les quiero dejar que les pueden ayudar en cómo vencer estos cansancios cuando lleguen a tu vida. La primera pauta es muy sencilla y se llama, ay, tan linda, se llama el Sabbat. ¿Qué quiere decir? Día de descanso, ¿cierto? Entonces, eso no fue diseñado para, como un premio. O sea, tú haces esto y descansas. No, eso fue como un mandato divino. Mire que Dios mismo hizo todo en 6 días, pero al séptimo día descansó. Tú necesitas tiempos de descanso físico, de descanso mental, de descanso emocional. Es decir, necesitas un tiempo donde te detengas y no solo dejes de trabajar, sino que también dejes de planificar, de pensar y de preocuparte y confíes que el mundo sigue a pesar de que tú no estés ahí coordinándolo todo. ¿Listo? Esa es la primera pauta. La segunda pauta se llama el vaciado del alma y lo encuentran en el Salmo 62:8. El cansancio del alma suele ser causado por cosas que nos hemos venido guardando. Palabras, dolores, llantos, frustraciones, falsas expectativas. En la práctica, la oración de lamento y de honestidad total, el hablar sin filtros, como hizo David, como hizo Dana y como hizo todos estos personajes que les nombré hoy, te darán exactamente la conexión que tú necesitas con Dios. No puedes ser lleno de una fe nueva si andas con cosas viejas. Es decir,
Desocupe el garaje para que pueda parquear el carro nuevo. Saque ese checherito que tiene ahí, ese Renaultcito 4 que ya está viejito, que ya está descontinuado. Sáquelo para que entre lo que Dios le tiene. Así es en la vida. Saque, drene, limpie para que le llegue lo bueno. Y ese punto tiene que ver con el que sigue, que es el filtro de la carga ligera, que está en Mateo 11, del 28 al 30, que dice que a veces el cansancio no es solo por lo que hacemos, sino por las cargas que llevamos y que no nos corresponde. Somos muy dadas, y esto se los he enseñado en varias mentorías, a llevar cargas que no nos corresponden, a sobrecargarnos con cosas que no son para nosotras. Entonces, el perfeccionismo, las expectativas, las culpas, los juicios, las condenaciones, todo eso, nada, soltemos eso. Jesús nos dice que le entreguemos nuestro yugo y que Él nos entrega el de Él, que es suave y ligero. ¿Mm? Otro punto que nos da es la nutrición de los sentidos y está en Primera de Reyes 19. Cuando Elías estaba agotado, Dios no le dio un sermón, sino que le dio comida y le dio descanso, lo que yo les enseñé. Entonces debemos buscar cosas que nos reconecten, salir a caminar, recibir el sol, escuchar buena música, disfrutar de una buena comida en silencio, hacer cosas pequeñas, pero que producen grandes momentos de satisfacción. El espíritu habita en nuestro cuerpo y parte de honrar a Dios es cuidar sabiamente nuestro cuerpo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dormir bien, comer bien, generar buenos hábitos. No nos tiremos tan duro, muchachas. Y se los digo por experiencia, porque yo era una mujer adicta, psicorrígida al orden. Entonces, si la cocina estaba desarreglada y me daban las 12 de la noche arreglándola, tenía que ser así, así yo no durmiera o no descansara. Ya no, no digo que vengan y que mi casa está desordenada, no, pero quiero decir que si un día no lavo el plato, no se va a caer la casa. Tal vez mi cuerpo a veces necesita que yo duerma más. Tal vez un día porque no barra, no se va a podrir mi casa. Por un día que quiera dormir hasta las 7 8 no va a pasar nada. Yo necesito escuchar mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo quiero honrar al Espíritu Santo, necesito darle un buen manejo. El quinto punto es la reconexión con él. ¿Para qué? O sea, con tu propósito. El cansancio del alma es la pérdida del propósito. Entonces tú necesitas reconectarte con eso. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que te producen alegría y paz? ¿Sí? Leer un buen libro, tomarte un café, escuchar un buen tema. Esas pequeñas cosas te reconectan. El cansancio acumulativo es una señal de que tienes que parar. Tienes que parar. No dejes que te pase factura. Para a tiempo. El descanso social. Ese es importantísimo, muchachas, porque aunque somos seres sociales, debemos saber escoger muy bien, porque hay veces, hay personas que drenan, que te, como que te absorben, como que te cansan, como que te, uf, y hay otras que te nutren. Entonces, también tienes que evaluar eso y hacer un filtro. Y bueno, ya con eso, mis amores linda, les dejaré unos versículos en el chat para que los puedan tener, para que tengan renovación de fuerzas físicas y mentales, para que renueven la paz mental, para que renueven el descanso.
Y antes, esto se los voy a anotar en el chat para que los tengan y los declaren en esos momentos que se sientan así, pero termino con eso. Salmo 50 del versículo 7 al 15. Me encanta. Dice, oh pueblo mío, oh Gloria, Lucy, Mónica, Nancy, Berenice, Irene, etcétera. Escúchame cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti. Oh, no tengo quejas de tus sacrificios, pero no los necesito. Es decir, sí, no, que voy a entrar en un ayuno de 40 días o lo que hacía uno antiguamente, ¿no? Que voy a subir Monserrate de rodillas, que me voy a poner los frijoles en las rodillas, que me voy a dar el látigo, que voy a ir a todas las procesiones, que voy a orar los 15 rosarios. Dice el Señor muy claro acá, no tengo quejas de tus sacrificios, hágamelos, me gustan, ni de tus ofrendas quemadas que me ofreces constantemente. Sí, hágalos, me gustan, pero no los necesito. Dice, no soy pues yo el que, el dueño del ganado, no conozco yo todos los pájaros. Si tuviera yo hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y su plenitud. ¿Acaso yo bebo sangre de cabra? Y este es el versículo principal, chicas. Hagamos que la gratitud sea un sacrificio a Dios. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Con ese versículo la dejo en ella. Más claro no puede ser, o sea, lo que Dios está haciendo en nosotras es grande. Nadie nos ha prometido que la vida cristiana es un jardín de rosas. Obviamente vamos a tener muchos momentos de aflicción, vamos a tener momentos de cansancio, vamos a tener momentos fuertes, pero la esperanza de nosotros está puesta en Jesús. Y aquel que tiene la esperanza en Jesús nunca será avergonzado, dice la palabra. Bueno,